Así que agradecería ahí para poder eh, hacer más fluida este seminario y por supuesto que también abierta a la conversación, ¿no? Y a construir conocimiento colectivo. Bueno, les voy a contar un poco de mí antes de compartirles la pantalla. Yo soy, bueno, mi nombre es Nicole Betancur o Niki también, me pueden decir. Yo soy artista textil. Actualmente estoy viviendo en Barcelona ya hace 4 años. Bueno, partí mis primeros como pasos en el textil, digamos así como más cercano, fue a partir de mi familia, más por el lado del diseño de indumentaria. Y posterior a ello ya inicié mi proceso de conocimiento en la escuela Yayín, llevada por Loreto Millalén, que es una tremenda maestra y que de hecho actualmente está acá en Barcelona y se está quedando en mi casa. De hecho estaba escuchando en la otra habitación. Eh, Así que bueno, también fue un lugar importante para mí de conocimiento y de acercamiento al textil mapuche, porque es una escuela de arte textil mapuche, pero no solamente técnico, sino que es cosmovisión, todo lo que implica, ¿no? El aprendizaje de, de lo que es el textil, porque no es solamente técnica, engloba muchas otras cosas más que ya lo vamos a ir mirando también en este seminario y que es parte también de, al menos de mis procesos personales de indagación. Eh, Así que eso, muy contenta de que estén acá. Agradezco también el tiempo de esta escucha y, y eso. Bueno, otra cosa que también me olvido, a veces me olvido de contarles, que yo estudié en la escuela Massana también después de eso. No, bien. Después de la escuela Yayín, yo estuve en el Museo de Etnografía y Folclore haciendo una práctica. Y eso fue también un lugar interesantísimo de aprendizaje. Bueno, esa práctica, pude acceder a esa práctica gracias a Elvira Espejo, que es también una tremenda maestra. Y a partir de eso ya empecé después en la Escuela Massana, que es una escuela de arte y diseño que está acá en Barcelona, estudiando eh, telar de bajo liso específicamente, y un poco de alto liso, o tapicería también. Bueno, el telar de bajo liso es lo que más me entusiasma y me emociona y es parte hasta el día de hoy de mi proceso investigativo como artista textil. Aparte de eso, también materialidades. Así que eso, bueno, para comenzar, les voy a compartir la pantalla, me quedan unos minutos. Perdón, ¿me escuchan bien, no? Sí, cualquier cosa, si no me escuchan bien, me avisan porque a veces uno no tiene a veces la noción en la virtualidad de si se escuchan. Bueno, no sé si algunas vieron o algunos vieron al que compartí también parte de mi proceso digamos, de investigación. Para mí es súper importante y está muy presente en la literatura. Y algo que no les comenté, yo previamente al textil estudié literatura y filosofía, por lo tanto siempre va a estar presente incluso en esta presentación y es parte, como les comenté, de mi trabajo. Y porque también el texto y el textil tienen, si bien una similitud también fonética, ¿no? Se parece cómo suenan, pero también cómo se escriben y están súper vinculados. O sea, las terminologías que utilizamos para redactar un texto son terminologías textiles. Entonces eso también nos quiere decir que ya existe, o sea, ya en las escrituras también se ha, digamos, apropiado, ¿no? En buena manera de estos términos, ¿no?
Entonces, bueno, los hilos, en nuestro itinerario de hoy como los hilos, eh, hoy día vamos a ver la idea del pasaje geográfico, el paisaje textil, la primera parte del seminario, y me enfocaré precisamente en investigaciones en el Museo de La Paz, en el Museo de Etnografía, y ahí yo quiero compartir con ustedes mis recorridos de investigación y encuentro y observación de textiles precisamente en ese museo. Más allá de eso, eh, y lo importante para mí es generar estos itinerarios de observación y metodologías también, sobre todo. Para mí la investigación no implica, como artista también, reproducir iconografías porque me parece importante que es el respeto, ¿no? A lo que desde dónde vienen, ¿no? Y no descontextualizarlas, eh, sino que observar cada objeto o sujeto textil. Desde ahora vamos a llamarles al objeto textil sujeto textil eh, o cuerpo textil también. Y para mí el textil es un archivo de aprendizajes, o sea, en este caso lo fue. Eh, y en muchos sentidos, ya sea para observar técnicas, aspectos sociológicos, antropológicos, sociales, espirituales, políticos, del territorio, etc. Y a partir de esto también dar cuenta que los y las tejedoras andinas son grandes maestros y maestras, y por eso también a mí me emocionó mucho la propuesta del Museo de Etnografía y Folclore, porque desarrolla mucho la propuesta también como espacio de aprendizaje para otras tejedoras o tejedores. Y eso me pareció muy interesante como su propuesta museológica en ese sentido. Y ahí esta indagación parte también con el fin de explorar y potenciar metodologías y lenguajes poéticos propios en mi propio desarrollo como artista textil, y pensar también que en el aprendizaje, ya sea que no estemos con una persona física, no estamos solos ni solas, sino que también es comunitario. O sea, no aprendí sola a tejer, siempre hubo gente alrededor mío que me enseñó, ¿no? Y así históricamente ha sido también, ¿no? Siempre se ha gestado como el hecho de tejer siempre ha sido comunitario. Eh, Así que en ese sentido es importante también recalcar aquello, ¿no? Eh, bueno, también decirles que la segunda parte, que va a ser el miércoles 9 de julio, se va a enfocar en aprendizajes en la escuela más sana. O sea, con todo esto yo qué hice, ¿no? Que cómo fui también gestando como mi propio lenguaje textil, y nos vamos a concentrar, bueno, va a haber una patita de eso ahora, o un hilo, en la parte de color poético y político y el ejercicio práctico. Va a ser un breve ejercicio práctico, que es lo que también habíamos comentado, ¿no? Así que eso, también decirles que no me voy a enfocar propiamente tal en tintes naturales, porque eso ya es un mundo, es un universo más bien, que requiere mucho tiempo y es- requiere otra complejidad, ¿no? Mi teoría del color propiamente tal, porque, bueno, la teoría del color igual, si bien aquí también en este grupo de gente, de hecho hay gente que son artistas visuales, así que sería muy interesante también tener la visión desde ahí, porque quizás algunos aspectos, pero no teoría del color pura y dura, propiamente tal. Eh, Eso, y vamos a mirar también esos aspectos, algunos análisis como de color y, y, y observar ejemplos también que yo vi en el museo y que me gustaría también compartir con ustedes. Entonces, vamos a ello.
Y aquí la pregunta que quiero hacer de manera general y que me gustaría ya que sea respondan por chat o por micro, es cuál es la relación que ustedes tienen con el paisaje. ¿Qué es lo que significa paisaje? Si, por ejemplo, o qué es lo que entienden también con paisaje, ¿no? Eh, yo quería responder. Bueno, me llamo Alejandra Hola y Alejandra. eh, para mí paisaje, o sea, es tanto como eh, el territorio como en donde vivimos, o por lo menos donde yo siento como una conexión un poco, pero también como que siento que dentro del paisaje también están como las relaciones como que uno establece como con un otro, no sé, yo lo veo desde mi punto, yo vivo en Santiago, e igual la cordillera para mí es como parte de mi paisaje como diario, desde que nací y he crecido aquí. Genial. Sí, sí. ¿Qué más? Alguien levantó la mano. A ver, voy a intentar ir al chat porque también están escribiendo por acá. Hola, yo levanté la mano. Sí, Viviana. Hola. Ujú. Hola, buenas tardes a todas, a todes. Em, me parece súper interesante la invitación a pensar la aproximación a paisaje y lo primero que me surgía es como que me lo planteo siempre como un marco que nos contiene, por ejemplo, y en ese sentido es como bien amplio y integra muchos elementos. En algún momento, por ejemplo, tuve la oportunidad de aprender un poco en torno a los paisajes sonoros, por ejemplo, para no solo pensar como en lo visual, y me pareció así, wow, así como tú dices, de los tintes y Ah, colores y eso, encontré que eso también fue como una dimensión de los paisajes que es muy genial y que a veces no la consideramos como muy importante. Y por otra parte, también yo resido en Santiago, en la zona norte. A veces he sentido que también la vista que tengo me encanta, siempre la observo y a veces siento que no es solo como un espacio, dimensión, tiempo y elementos que contiene, sino también como que puede ser el centro de una existencia. Y en ese sentido como que cobra una importancia en la cual nosotros somos elementos de ese paisaje. Y eso también me encanta, pues. Me encanta sentir que somos partes, pedacitos de un gran paisaje que nos contiene, como también una cosmovisión que integra muchos elementos, no solo como la humanidad, sino que en todas las dimensiones, reinos, etcétera. Gracias. gracias. Muchas gracias. Y por acá dicen en el chat, eh, a ver, lo observable, el contexto desde un punto de vista, lo que vemos en nuestro entorno. Después Gabriela dice, paisaje es mi entorno rutinario, muy urbano donde no se ve el horizonte. Inés dice el entorno geográfico-cultural en el que estamos insertos. Loreto dice paisaje, familia gigante y amplia en cuanto a espacio-tiempo y relaciones que conviven con muchas generaciones de vidas más breves. Vaya, que me gusta mucho cómo se va ampliando, ¿no? Esta visión de paisaje, porque precisamente, claro, la concepción de paisaje es súper amplia, bueno, es abarcable, ¿no? En muchos sentidos, y ya no está desde incluso desde una postura más decolonial y desde ciertas como, ¿no? Formas de deconstruir este término, ¿no? Que ha sido también bien colonizado, ¿no? Ya no se entiende, no lo entendemos como una postal estática o inanimada, ¿no? Eh,
porque por supuesto, claro, el paisaje y el territorio en específico, ¿no? Se ha visto como parte de un modelo de desarrollo, ¿no? Donde se perpetúan relaciones de poder, eh, de dominio colonial incluso, un lugar a explotar, a intervenir, ¿no? Eh, y desde ahí surgen también muchas problemáticas y sobre todo ahora en la crisis climática en la que estamos, ¿no? Por esta idea, ¿no? Por este modelo de desarrollo. Eh, y sobre todo la vinculación de lo humano con la domesticación de este entorno natural o dominio del paisaje, ¿no? Eh, y es súper interesante porque desde aquí partió, al menos para mí, como punto de quiebre, la idea de paisaje que se reflejaba en las crónicas coloniales, porque yo vengo también de esa área, ¿no? De la literatura, entonces siempre era como un espacio a urbanizar, a, ¿no? A generar, a domesticar, por lo tanto siempre estaba esta visión, ¿no? Y ahora tenemos incluso ejemplos muy específicos de concepciones del espacio, incluso a través de los tintes. Por ejemplo, en el siglo XVI hubo una sobreproducción de palo de Campeche que se utilizaba para hacer el color negro, que era el color de moda en la Europa de ese siglo, ¿no? Y se deforestaron muchos lugares por la sobreproducción de esto. Se llevaban los barcos desde Yucatán hasta Europa con palo de Campeche para hacer el color negro, el color de moda, ¿no? Y que era como el color del poder, de la opulencia, ¿no? De la, del color de la corona, ¿no? Entonces aquí estamos viendo también cómo esta idea del extractivismo, que lo vemos hasta el día de hoy, ¿no? A partir también de las zonas de sacrificio, en diferentes territorios, etcétera. Y lo hermoso acá es que, claro, es que también hemos ido transformando esta idea de paisaje, al menos por lo que he escuchado acá, ¿no? De que va más allá de una realidad física o como algo estático, sino que cómo los relacionamos también entre interespecies, ¿no? Eh, Sin una jerarquización también. Y hay algo de esto que llamó mi atención como en estas indagaciones, eh, que es una cita de Humboldt que hace en el libro Cosmos. Sabemos que Humboldt es un europeo, que tiene una concepción, por supuesto que desde ahí, ¿no? De su visión de la naturaleza y del paisaje es así, pero me parece interesante porque dice que la descripción de la naturaleza, repito aquí, puede hacerse en forma científica y exactamente delimitada, sin que por ello se la prive del vivificante hálito de la fantasía. Lo poético debe surgir de la estrecha relación entre lo sensorial y lo intelectual, del sentimiento de lo omniabarcador, de la limitación recíproca y de la unidad de la vida natural. Y ahí, bueno, a mí me llamó la atención esto porque cómo va vinculando, ¿no? El estudio científico con el estudio de la naturaleza, pero desde un ámbito también distinto, ¿no? Del sentir la naturaleza. Obviamente muy mental también, ¿no? Porque el, claro, sus indagaciones son, ¿no? Como son detalles, ¿no? Como botánico detalla todo, dibujo de la flor, etcétera. Entonces, eh, pero bueno, me llamó la atención para también como ejemplo de formas de percibir, ¿no? O formas de entender más bien estos conceptos, ¿no? Y aquí viene esta idea de esta vinculación del paisaje geográfico y paisaje textil, paisaje geográfico, ¿no? Como realidad física, territorio, y paisaje textil como cartografía, documento social y archivo. A mí me interesa sobre todo esto último, la idea de archivo. Eh, Porque bueno, para mí ha sido también eso, ¿no? El sujeto textil también es un archivo, ¿no? Y una vasija de memorias también. Y en ese sentido es, es parte importante también para mí porque se desvincula con esta relación, se me pasó.
con esta relación como muy estrecha con la letra, ¿no? De que si es la letra, es solo la letra del documento social, ¿no? Lo escrito. Entonces, y aquí también podemos, y a partir de lo que también comentaron varias acá, ¿no? Que las nociones de territorio son dinámicas, ¿no? Van cambiando, eh, no son estáticas. Eh, y bueno, aquí como recomendación, si es que a alguien le interesa indagar como en las nociones de cartografía textil en profundidad, porque aquí como bueno, no nos da el tiempo para profundizar en esto, les recomiendo un libro de, bueno, de Elvira Espejo con Denis Arnold y Juan de Dios Yapita que se llama Hilos sueltos, los Andes desde el textil. Ahí desarrolla bastante esta idea de cartografía textil. Eh, y bueno, y a partir también de esto y de esta como división que, bueno, en el fondo esta es una división que también se me lo planteé así porque para mí me sirve, ¿no? Metodológicamente hablando me sirve, vamos a hacerlo así. Entonces, a partir de esto también surge esta, digamos que idea del paisaje imaginario, ¿no? Y a partir de esto también hay un texto interesantísimo que es de Miguel Rojas Mix, que es América Imaginaria, que también relata mucho bueno, desarrolla la idea de naturaleza, etcétera, desde los procesos de colonización. Y en ello yo me centré en una foto, de hecho, no sé si la foto está tomada desde un teléfono, así que no sé si se aprecia, espero que se aprecie bien, que es de un gobelino y el gobelino tiene por título El indio a caballo, o sea, no dice más que esa es como la descripción, ¿no? Y a mí me pareció interesante como también como documento, ¿no? Como de que al final, al fin y al cabo, estos tapices que les llaman tapices de India, ¿no? Se plasmaba esta idea de lo exótico, ¿no? Esta concepción de un paisaje como súper lejano o imaginario, ¿no? Fantástico de un continente americano, ¿no? Que hay caballos, hay, claro, hay como muchos animales o sea, otros animales que realmente no estaban acá, entonces también como los caballos, ¿no? Eh, entonces, claro, es en realidad más que nada como una marca de época, la de imaginar el paisaje de Abya Yala. Eso, por eso me llamó la atención también tenerlo ahí como referencia. Y vamos ahora a la idea de paisajes textiles, las cartografías. Y esto ya es propiamente tal indagaciones en el MUSEF. De hecho, las fotos que van a ver, las siguientes fotos son todas fotos que me compartió el MUSEF cuando hice la práctica ahí. Ujú. Y es interesante porque bajo esta idea de cartografía, aquí vemos, por ejemplo, una foto de una manta ollilla, Jalca. Eh, sí, ahí es pueblo, en realidad en vez de cultura pueblo, eso no lo cambié. Ubicada en la provincia, uy, perdón, es que se me está, en la provincia Oropesa, Bolivia. Y aquí vemos claramente en esta manta, o también aguayo, la parte central. Les voy a mostrar la siguiente imagen para que también lo vean en contexto de uso, cómo es, ¿no? En su completitud. Entonces aquí vemos el detalle, voy a hacer un acercamiento para que puedan también verlo mejor. A ver si lo pueden ver bien.
Bueno, creo que también ustedes pueden hacer el zoom desde sus pantallas, si es que están con pantallas táctiles. Y claro, aquí se fijan, hay un montón de animales. Y lo interesante acá, y me tomo desde lo que había dicho una de las, creo que fue Viviana, ¿no? Que comentó, la idea del marco me quedó muy grabada como la idea del marco del paisaje, ¿no? Del marco, y que en realidad aquí también hay un marco conceptual, ¿no? Eh, porque esta relación también con el espacio, ¿no? La delimitación de las orillas, la parte central, ¿no? Y bueno, en general, lo que pasa, por ejemplo, con los textiles de Jalca es que trabajan bastante en sus composiciones, que ya vamos a ver la diferencia con otro, por ejemplo, el alto contraste y los colores más saturados. O sea, aquí vemos bastante, lo trabajan bastante, aunque hay otros ejemplos que no. Pero este caso sí, es bastante característico. ¿Y por qué? Porque también está vinculado al territorio, ¿no? Al territorio espiritual, social, etcétera, ¿no? Bueno, aquí habíamos visto en contexto el uso, y aquí hay otro también, que es un axu que se ve ahí, no sé si lo alcanzan a ver, que es también, bueno, no me centré en este otro sujeto textil, pero también contiene los mismas aves. Y tenemos otro ejemplo de manta aguayo, aguayo en Aymara, que es de la zona de Bolívar. Y claro, fíjense que la composición es súper diferente, ¿no? Aunque también siempre está esta idea del marco, ¿no? De la figura central y lateral también. Y aquí tenemos como varias nociones. Igual sería bueno que para la siguiente clase nos guardáramos esta imagen la mente o en el corazón o donde quiera, porque vamos a retomar esta idea también de la composición con líneas, eh, que tiene un nombre que ahora no recuerdo, perdón, pero no me acuerdo el nombre exacto en Aymara. Bueno, cuando me acuerde les digo cómo se llama específicamente la forma de las líneas. Y aquí, claro, también se observan serpientes, aves, flores y montañas, ¿no? Y aquí también se está aludiendo precisamente a la idea del territorio, ¿no? Y todo lo que contiene el territorio. Las flores que están acá en los laterales, ¿no? Las montañas, hay semillas también. Y bueno, voy a pasar a la siguiente para que también lo vean como en su totalidad en el uso, ¿no? Eh, y además que tiene otra espacialidad la forma de ponerse, a diferencia del de Jalca, ¿no? Eh, pero si se fijan aquí, claro, es figura central, nuevamente el enmarcado, ¿no? De aquello. Y, a ver, tenemos otro ejemplo que me parece interesantísimo. No es propiamente tal del museo, pero me parece que lo vi en un libro que es Arte Textil y Mundo Andino, en el mismo museo, eh, y es una faja, y aquí está la idea también como documento social, documento histórico el textil, y como memoria, ¿no? Lo podemos ver como en muchos también en las arpilleras, ¿no? Que también con- está muy, muy presente esto. Y esta faja Chumpi relata el descuartizamiento de Tupac Amaru. Es una faja, digamos que temporalmente es más contemporánea que los otros textiles que hemos visto, bueno, del de anterior, porque el jalca también es más contemporáneo. Y lo interesante de esto es como más allá, bueno, uy, ahí se me fue ahí, más allá como
bueno, sí hay una paleta, ¿no? Bastante, digamos que eh, más evidente, ¿no? Eh, sí, es un ejemplo súper interesante también como para poder plantear como mucho más evidente esta idea, ¿no? De los sucesos, ¿no? Que históricos que de 1781 durante las rebeliones, de cómo está presente aún, ¿no? En la memoria colectiva, la memoria social. Y eso también me parece súper interesante. Y también fijarnos como para ir viendo para la siguiente sesión, es cómo se trabajan los contrastes de color para recrear la escena en distintos fondos. Es como que fuera una faja como casi un poco como escenas de cine, ¿no? Escenas fotográficas que van dispersas por el largo, ¿no? De la faja, ¿no? En contrastes para que también se separen las escenas, pero es la misma escena sucediendo, ¿no? Una y otra vez. Eh, y aquí se ve claramente el descuartizamiento de Tupac Amaru, no sé, bueno, eh, fue, ¿no? Descuartizado por 4 caballos, atado a 4 caballos, y aquí se muestra, claro, claramente como los 4 caballos y la figura de Tupac Amaru. Ujú. Y bueno, y a partir de todo esto que fuimos viendo y de estas como investigación e indagación, eh, a mí me llamó mucho la atención, eh, bueno, más allá de ver toda esta belleza, ¿no? Que a veces sentía que no me alcanzaba los ojos para ver todo, lo hermoso, la hermosura de todo lo que había, de todo lo que hay en el museo. Sí, me llamó mucho la atención cuando me encontré con esto, que es una ordenanza de Toledo de 1574 durante la campaña de extirpación de idolatrías. Y dice, por cuanto dichos naturales también adoran algún género de aves y animales, y para el dicho efecto los tejen en los frontales, doseles de los altares. Ordeno y mando que los hallaren, los hagáis raer y quitaréis de las puertas donde los tuvieren, y prohibiréis que tampoco los tejan en la ropa, que visten poniendo también sobre esto especial cuidado. O sea, claro, hubo ordenanzas ¿no? que limitaron el uso de, la, de las ropas tradicionales, de los indumentaria tradicional. Eh, y a mí me llamó la atención que aún así todo logró también resistirse eh, o también transformarse o como, ¿no? Como sufriendo distintos procesos de adaptación. Y esto ya se va viendo en que, por ejemplo, no sé, por ejemplo, vimos anteriormente, voy a irme atrás para que ejemplificar esta idea. Vemos que acá, cuando estábamos viendo la Yigya Jalca, perdón, acá hay como una especie de sobrefalda, no sé si se nota bien, y esto se le llama axu o medio axu. Y el axu en realidad, el axu completo es, eh, bueno, no quiero decir vestido porque no, tampoco es como que hay que nombrar, ¿no? Por cómo se llaman las cosas, ¿no? Cómo se nombran. Y esto iba sobre el cuerpo, lo que cubría el cuerpo. Y después de esto se transformó y se utilizó lo que se llama, hasta el día de hoy, la almilla, que sería este vestido, ¿no? Que de hecho lo vemos acá como el ejemplo más contemporáneo. Y sobre el vestido, la almilla, se utilizó el axu o medio axu, ¿no? Como también, no sé, quizás esto es pretencioso decirlo, pero tal vez incluso como una forma de poder quitárselo, de poder sacarlo, de, no sé, ¿no? De transformar el vestuario, ¿no? El indumentario. Eh, sí. Y bueno,
a partir de esto también, como les había comentado, nos vamos a meter como en esta patita, en este hilo que es las interacciones del color, y algo que me llamó mucho la atención es los efectos de color, el efecto chimi o tornasolado, que chimi es en aymara, eh, que vi en algunos textiles y en detalle, y bueno, esto tal vez es como, y algo que puede servir incluso más a las tejedoras, o bueno, es más de conocimiento técnico, pero en realidad es cómo lograban estos efectos, o logran, porque todavía se siguen haciendo también, los colores tornasolados, los efectos tornasolados. Y este efecto, bueno, aquí yo igual me guié por la rueda cromática, pero sería efecto por colores análogos, en una ñañaca o chucaña. Les explico. Y me voy a ir a la siguiente imagen para que vean también qué es una ñañaca o chucaña, que va sobre la cabeza, ¿no? Sería como una equivalencia al tocado. Eh, y además del efecto, ¿no? de los colores análogos, que es bastante, ¿no? Digamos, característico en esto, vemos que también tiene hilos de plata. Entonces, o el brillo se logra, bueno, a partir de los hilos de plata de la parte del payay, ¿no? Que vemos acá, pero además la parte plana o el tejido, ¿no? El tejido plano o pampa también es, se logra, digamos que es a través de este contraste, pero es un contraste sutil porque los colores análogos, digamos que en la rueda cromática están uno al lado del otro, ¿no? O están cercanos. Por lo tanto, no es a partir de un complementario, ¿no? Entonces ahí es interesante porque además vemos que estructuralmente la urdimbre, digamos que la urdimbre que está en color, este color morado o violeta, ¿no? Eh, Más oscuro, tiene una densidad relativa. ¿En qué sentido? Que no está ni muy junta ni muy separada y por lo tanto hace que los hilos de trama, que en este caso es un rosa o un magenta, digamos, medio, se pueda ver sutilmente. Y eso genera efectos de brillo, como que le da un brilli-brilli, ¿no? Como algo así como... Entonces, eso es eso principalmente. Y tenemos también otro ejemplo que me parece también súper interesante, que se logra también como un efecto óptico de color, que es la combinación del negro y el color muy parecido a ese, porque cuando lo vi, de hecho, era como el mismo magento rosa, más que el anterior ejemplo que vimos, que es un Anaku Chini, que así es el nombre que le habían puesto en el museo, del Desaguadero, provincia Ingaví, departamento de La Paz. Y les muestro la imagen total de cómo va vestido, vestida. Y ahí es lo que también les mencionaba anteriormente, bueno, también se le llama almillo anacu, que no les había comentado ese nombre. Y aquí también es más que nada porque la interacción del negro con el rojo medio eh, da como efecto un marrón muy sutil. Bueno, acá en la imagen, no sé si, claro, en RGB, igual los colores cambian, pero en vivo daba la sensación de un color marrón más oscuro. Y aquí parece más un violeta muy, 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 muy oscuro, casi negro, ¿no? Y ahí también se ve sutilmente el brillo del rosa, o sea, a partir de estos colores es que le dan luz, ¿no? Eh,
Sí, y aquí también me surge la pregunta de por qué, claro, no vamos a ver teoría del color pura y dura y propiamente tal, porque también sucede que el negro no se considera un color, o el blanco tampoco se considera un color desde esas nominaciones, desde esas taxonomías. Pero es distinto en los textiles andinos, se interactúa de otra manera con el color también, ¿no? Eh, y ahí es interesante cómo se va utilizando el negro incluso para generar altos contrastes, etcétera, como también lo vimos incluso en el ejemplo anterior del textil Jalca, ¿no? Y hay un libro que también, si a alguien le interesa como aspectos mucho más técnicos y descripciones, que es muy, muy detallado, que a mí me sirvió mucho cuando hice la práctica en el museo, sobre todo para poder nombrar y para poder introducirme en las técnicas, que es Ciencia del Tejer, de los Andes, Estructuras y Faz de Urdimbre. Y ese libro para mí fue importantísimo para ese proceso de aprendizaje, porque tampoco yo en ese momento sabía tanto, o sea, no sabía respecto a las técnicas textiles andinas de la zona, de esa zona, entonces también, fue para mí un trabajo de ir interiorizándome, no solamente de las técnicas, sino de cómo se nombra, de todo, ¿no? Lo que implica, ¿no? Eh, y el idioma, ¿no? En aymara, en quechua, y eso también fue parte importante para mí, para poder también entender mejor y comprender mejor. Eh, Así que bueno, eh, aquí tenemos ya les había mostrado el efecto, ven que si uno se distancia un poco más de la imagen, se ve más marrón, no sé si lo logran ver así, pero se ve más marrón, ¿no? El efecto shimmy, con brillos rosas. Así que bueno, con esto cerramos por ahora. Ya en la segunda parte vamos a introducirnos en el tema de composición del color, pero de una manera, no vamos a profundizar mucho porque es mucho más complejo, pero sí dar algunas referencias, al menos de lo que fui observando eh, en esa práctica. Y sobre todo cómo lo fui después incorporando incluso en mi estudio en la escuela Massana, porque también el otro hilo es eso, ¿no? Eh, Eso, y también para despedirme me gustaría mucho compartir eh, un fragmento de un poema muy hermoso. Bueno, antes de eso, me gustaría también saber si tienen algo si quieren comentar algo, eh, no sé, lo que sea. Ay, ahora les puedo ver. Es que no les veía y como que era un poco extraño hacer la presentación sin verles las caras a las personas. O sin, como es raro, ¿no? Eh, sí, a mí también me sorprendió gratamente el efecto Chini. Como que lo vi y la primera vez que lo vi en mi vida y fue, oh, claro, uno siempre lo había visto en telas industriales, pero aquí se ve como realmente se construye, al menos lo pude ver, apreciar así. Sí, sí, así que sí, hermoso cómo se va también como, porque al final estas observaciones tienen que ver como con seguir el camino de los hilos. Entonces, es,
y a partir de eso ir diciendo, oh, este chino lo construyó así, como en el fondo, por eso también mencionaba antes que para mí también es el sujeto textil es un archivo, ¿no? De aprendizaje, ¿no? Tejedor o tejedora también aporta ese conocimiento, o sea, entrega ese conocimiento. Sí, así que, sí, Viviana. Eh, bueno, quería agradecer lo que nos vas compartiendo y solo que algunos aspectos que alcancé como a captar, que creo que es muy importante e interesante y desafiante a la vez el ir conectando, por ejemplo, lo que se traduce, por ejemplo, en un textil, en este caso me refiero como al andino, Ujú. y poder nominarlo en su idioma original. Y me pareció interesante, por ejemplo, que tú decías, hoy no me acuerdo cómo se decía exactamente en Aymara, así como también hay otras denominaciones en quechua, y que te permiten efectivamente, como decías tú, hacer una lectura como un texto textil. Y eso lo encuentro fantástico porque así tú también vas conectando. Yo me desafío a aprender un poco de idiomas. No es fácil porque es un proceso lento, pero eso también me ha abierto otra posibilidad de tener una relación con un textil que, por ejemplo, me podría parecer muy bonito, atractivo por los colores, por su combinación, pero si yo puedo después hacer esa lectura de los diseños y que eso tiene una denominación, yo creo que también amplía muchísimo más la relación que podamos tener, tanto en diseño como en combinación de colores, entre otras cosas. Espero que se haya entendido mi idea. Lo siento, Sí, estoy en sí, contexto de 11. no, todo bien, se entendió. Ya compartir, gracias. Muchas gracias. Si alguien más quiere comentar algo que les llamó la atención, a ver, acá ay, perdón, a ver, por acá hay algo en el chat. Los textiles como Carla López dice, los textiles como resistencia a las conquistas, a la modernidad. Muchas gracias por los conocimientos compartidos. Bueno, gracias también a ustedes por la escucha, por venir. Y quiero despedirme con este fragmento que me parece muy hermoso del poeta cubano Lezama Lima, que dice: las oraciones son los hilos y el tejido es la aparición de la luz. Y es lo que precisamente vamos a ver en el siguiente seminario de la próxima semana, y para que también nos quede dando vueltas, ¿no? Esta idea y por qué, ¿no? O ni siquiera por qué, sino que lo veamos, ¿no? En un sujeto texto. Bueno, eso, muchas gracias por su atención y aprecio mucho la participación de todos y todas, todes. Dice acá Gabriela que sirvieron como denuncia social también y política, sí, por supuesto, y lo vemos un ejemplo claro también en las arpilleras, de hecho. Eh, Así que muchas gracias y nos vemos en el siguiente. Buenas noches.